Bienvenidos a su podcast Grandes Letras Chiquitas. Y el episodio de hoy es un tema complejo, es un tema que creo que hay que tenerle mucho respeto, hay que tener mucho prevención, mucho cuidado, mucho diagnóstico, porque tenemos un especialista de un tema que cada vez es más frecuente, un tema que a lo mejor hace muchos años era un tema pues que estaba ahí, sabías que existía, pero no era tan cercano como hoy al amigo del amigo, al primo, al conocido. Yo creo que todos lamentablemente conocemos a alguien que ha tenido algún tema, alguna enfermedad severa y en este caso en particular estoy hablando de cáncer. Entonces, tengo una persona que es especialista, que es el doctor buen amigo mío, persona que admiro mucho, lo conozco desde hace muchos años, Everett Zavala. Quiero aparte darte la bienvenida, que nos platiques de entrada, pues, quién es Everett y sé bienvenido al podcast Grandes Letras Chiquitas. Bienvenido al podcast donde hacemos grandes las letras chiquitas de la vida, los negocios, finanzas, bienestar, tecnología, estilo de vida y muchas áreas más, siempre de la mano de los mejores expertos. Bueno, muchas gracias Manolo por la invitación. Te conozco de toda la vida. Bueno, un poco de mí, pues Everett Zavala, soy subespecialista en cirugía oncológica, como tal el tratamiento del cáncer, la parte quirúrgica, la parte de detección, prevención. Tengo la especialidad en cirugía general también como prerequisito para la subespecialidad y bueno, también obviamente la carrera de medicina. Yo actualmente laboro en el hospital de siglo XXI, en el hospital de oncología. Y bueno, yo específicamente estoy en el departamento de tumores de tórax, específicamente. El hospital, como es monotemático, pues pues trata de separar o caracterizar o cada una de las enfermedades y pues yo me dedico específicamente a tórax, enfermedades de cáncer del tórax, pero en general pues la formación es de todo cáncer. Y ahorita ya que te conocimos un poquito más, antes de entrar en detalle pues, en las preguntas y materia que te quiero preguntar, quiero empezar por algo muy general. Algo que sabemos los que no estudiamos medicina es que la vida de un médico pues es muchos años de estudio. Yo recuerdo mucho una frase que tú me habías dicho estábamos, creo que todavía apenas ibas a entrar a estudiar y me dijiste, yo los veo a ustedes que en 4 años, 5 años, van a empezar ya a trabajar, van a empezar a crecer profesionalmente, van a empezar a ganar dinero y yo ahí apenas voy a estar a mis principios de mi camino. Ya luego a lo mejor pasando 10 años, 12 años los alcanzo. Y bueno, ahí Claro. empiezo con la trayectoria. ¿Eso es así para todos los médicos? Todos los médicos se tienen que mentalizar, me voy a echar, no sé si son 10 años, 8 años, porque sé que es la carrera, especialidad, pasantías, eso es todo un modelo complejo. ¿Así funciona para todos? Pues no, en general no para todos. Depende el tipo de formación. Obviamente, pues medicina es una rama pues bastante amplia. ¿Por qué? Porque podemos quedarnos como médico general y hacer diplomados, trabajar en hospitales como administradores o puedes hacer especialidades, subespecialidades. En mi caso, así como tú lo cuentas, haciendo el recuento de los daños o de los años, fueron medicina, que son 4 años de carrera, un año de internado, que es un año como de práctica, y luego un año de servicio social, donde estás en una comunidad y das tu atención como médico todo un año a una comunidad. Después de eso tienes que hacer un examen de especialidad para pues las diferentes áreas o troncos comunes que yo elegí cirugía general, que el cual dura 4 años la especialidad de cirugía general y pues ya ahí vamos, ya vamos bastante, ¿no? Entonces cuando son 4 y 4, 6, 7, 8, 10 y luego 3 de la subespecialidad que es cirugía oncológica. Entonces, sí, de carrera son 13. Yo me aventé Órale, 13 años. 13 años. ¿Y en qué momento es ese también famoso, que alguna vez también me acuerdo que me platicabas y te veía ahí como muy metido, que hay un examen que también es de los más difíciles, Sí, que creo que batean no sé si es, yo tenía un dato como el 80, 90% de lo reprueban. ¿Ese en qué momento es? ese es terminando la carrera, terminando, o sea, la parte pues asistencial y el servicio social.
después de toda esta parte de terminar medicina, o sea, estar graduado de medicina, se llama ENARM por las siglas, es examen de especialidades médicas. Y bueno, el examen consiste en un examen de todo medicina, o sea, independientemente de la ginecología, cirugía, lo que quieras elegir, es independiente y te preguntan de todo medicina, o sea, todas las especialidades, todas las áreas, y el examen se basa en eso. Entonces, el examen es como una curva, que hacen una curva donde el más alto es el primero y de ahí hacia abajo, y es así la selección. Y eso, pues, ahorita depende del número de plazas. Entonces, en mi caso, creo que entraba uno de cada 8 más o menos, sí, para la especialidad de cirugía. O sea, sí es complicado. Muchos amigos, muchos conocidos, 4, 5, 6 veces haciendo el examen y nunca lo Órale. pasan. Entonces, sí es un examen bastante difícil y por lo que representa, por entrar a la especialidad y porque es todo. O sea, es como, por ejemplo, en tu área, si te preguntaran todo de finanzas, o sea, es un mundo. Sí, no, se oye una locura y los números pues, lo sustentan. Uno de 8 que Sí, lo claro. presenten que pase uno es una locura. Sí, Y claro. bueno, algo adicional que me intriga es, aparte de 13 años, y esto sí tengo una duda genuina, porque lo vemos en las series, nosotros los que somos pues, no especialistas de medicina, Claro. vemos series y vemos que prácticamente un médico, un doctor, ya a ese nivel ya mucho más especializado, pues prácticamente pues vive, ahora sí que le vende su vida, su alma al hospital o a Sí, la rama de claro. la medicina. Y ahí me intriga mucho saber, porque veo que yo me acuerdo que decías, oye, que tengo que quedarme a dormir varios días, hago guardias, horarios extremadamente largos. Me intriga saber un poco de la calidad de vida, o sea, si te quedas a dormir ahí en el hospital muchos días y dónde te duermes entonces, o haces como si fueras vigilante, ¿no? Pues no duermo 48 horas. ¿Cómo es la calidad de vida en la comida, en dónde duermes, todo el contexto? Sí, claro, el contexto cambia un poquito. O sea, por ejemplo, yo estoy graduado y pues es un poco diferente. Entonces, la carga de trabajo se reparte mucho, pues conforme vas avanzando. O sea, ahorita mi carga de trabajo es mucho menor por el puesto que tengo, que soy el médico adscrito, o sea, el encargado de hacer las decisiones, o sea, junto con los jefes, entonces las decisiones médicas ya prácticamente se basan en lo que yo hago. Entonces, pero como te digo, durante la formación, pues estás en tus guardias, estás todo eso. Sí, o sea, una guardia de residencia, sí, más o menos estás unas 36 horas. Entonces, Órale. vives en el hospital prácticamente. Por ejemplo, yo en cirugía hacía acá 3 días. O sea, un día tenía guardia, al otro día no, y al otro día otra vez. Entonces, sí es bastante pesado ese ámbito. Y obviamente la calidad de vida es put, mala, bastante mala en ese aspecto, porque estás en formación. Por ejemplo, ahorita yo sí de repente tengo guardias mucho menos pesadas por esto, pero pues sí, es eso. Y aparte de eso, de las horas y todo este tiempo, es el compromiso, porque por ejemplo, yo estoy en un hospital que es un hospital formador pues de personal de salud, ¿no? O sea, de personal. Entonces yo tengo que actualizarme, yo tengo que enseñar, o sea, es parte de la medicina inherente, o sea, todo el tiempo tengo que estar leyendo los nuevos artículos, los nuevos tratamientos, cómo tratar al paciente, ¿no? Obviamente no es lo mismo lo de hace 5 años, lo de ahorita con los nuevos medicamentos, todo va moviéndose. Entonces, cuando yo entré a la especialidad y ahorita algunos manejos van cambiando y eso lo tienes que ir viendo tú. Y obviamente, pues como es parte de la formación, pues tienes que estar dedicado a eso, porque pues formas a gente que va a hacer a lo que yo me dedico. Entonces sí es muy parte muy importante esa parte también de enseñanza y de educación continua, tanto para mí como para los residentes, las personas que están en formación. Sí, yo ahí de lo que dices me identifico. Creo que hay pocas áreas que tienes a fuerza que actualizarte, porque si no, pues Sí, sí hay un claro. desfase. Hay No personas hay que dicen, oye, forma. pues yo estudié hace 5 años y sigo vigente.
pero pues medicina, yo Sí, creo que claro. es avances, un montón de cosas. Me siento identificado con las finanzas que, pues de repente hay una Sí, nueva claro. crisis, una nueva situación y pues métete a estudiarla. Y cambian las Y reglas, ¿no? no, las reglas cambian, pero bueno, en el caso, digo, es delicado en finanzas, pues es dinero y el patrimonio de la gente que Sí, no es para claro. menos, y en el tuyo es Sí, vidas, claro. que pues, estoy también con mucha más Es, razón. sí, claro. Y oye, y otra cosa que tenía ganas de preguntarte, obviamente quiero hablar mucho de tu área de especialidad, pero un pasito antes. Claro. En México, ¿cuáles son, digamos, las enfermedades pues, más comunes? O no Ok. sé si la palabra es más comunes o no sé, yo escucho en el día a día mucho, no sé, diabetes, habrá algunas que dices, a ver, algo estamos haciendo mal porque estas están siendo cada vez más recurrentes. ¿Cuáles serían? Y de enfermedades generales, antes de cáncer, ¿verdad? ¿A eso te Sí, sí, sí. refieres? Sí. Claro. Obviamente, pues muchas enfermedades están asociadas a cáncer, muchas, muchas. Entonces, sí es importante, obviamente, la prevención desde eso, o sea, no tanto desde el cáncer. Por ejemplo, el tabaquismo está súper relacionado, que eso tiene décadas que lo sabemos. La diabetes, que en la población mexicana es súper prevalente. La población latina tiende a tener hasta 4 o 5 veces más que otro tipo de poblaciones Wow. diabetes. Entonces sí se ha relacionado con un peor pronóstico al momento del diagnóstico de cáncer y como factores de riesgo para presentarlo. Yo creo que es un problema de salud público enorme. Todas las complicaciones derivadas de la diabetes son muchísimas, renales, amputaciones, son muchísimas. Entonces, yo creo que es una de las principales en México. En otros países pueden ser otras, pero en México yo creo que sí es súper, súper, súper importante el tema del tratamiento, detección, prevención de la diabetes como uno de los factores de riesgos importantes para el cáncer en general, por muchas situaciones metabólicas que sí se ha visto relacionadas con el cáncer en general, ¿eh? O sea, de cualquier tipo. O sea, Mm. independientemente de cuáles son los más prevalentes en México, que ahorita si quieres hablamos de eso. Es que sí, yo es en particular la que escucho como pues, muy frecuente y ya cada vez, digo, no, afortunadamente no en mi familia, no en mi caso, pero sí que el amigo del amigo y incluso es más, en el mundo, por ejemplo, de los seguros, para que te aseguren, ya es de las preguntas más, las primeritas que te Sí, hacen, oye, ¿qué padecimientos tienes? Y cuando te preguntan particulares, casi diabetes es de los que más sí, sale de los claro. principales. Y bueno, dicho eso, la verdad es que sí me quiero meter mucho en que nos platiques del área en la que tú estás. Y creo que por ahí me gustaría empezar desde, oye, tienes especialidad en oncología, pues ¿qué es lo que hace un oncólogo? ¿Ve solamente un tipo de cáncer? ¿Ve muchos? ¿Ve más cosas? ¿Qué es lo que hace un oncólogo? Ok, bueno, la oncología, o sea, mi área es, la oncología se divide en varias partes. O sea, la oncología en general es el estudio del cáncer. El cáncer se divide en varias situaciones. Lo que yo veo específicamente se llaman tumores sólidos. ¿A qué se refiere? Es un tumor que se forma en alguna parte del cuerpo. Entonces, hay otros tumores que son tumores líquidos, que eso lo ve hematología, son más cáncer de la sangre que se tratan con otro tipo de tratamientos. Entonces, sí hay una como división. Entonces, hay una parte como médica, que es como con tratamientos con quimioterapia, radioterapia, y la parte mía que yo veo, que es todos los tumores sólidos. El cáncer es una enfermedad súper heterogénea, casi todas las células pueden tener un potencial de hacer cáncer, trato más de 100 tipos de cáncer diferente. Wow. En un mismo órgano puede haber tipos de cáncer diferentes. O sea, ejemplo, estómago, puede haber diferentes tipos de cáncer de estómago. Entonces, hay de unos más comunes, hay unos más raros. Puede haber 4 o 5 tipos de tumores en un órgano y son completamente diferentes y tratan diferente. Entonces, a veces, aunque digamos, no, pues tiene cáncer de estómago, sí, pero qué tipo, qué división, qué, y eso es obviamente, pues el estudio, ¿no? Lo que yo hago como tal es como la orientación, como yo recibo al paciente, yo lo diagnostico con biopsia, que es en general
el gold estándar, que así nosotros lo llamamos, que es como para dar el diagnóstico. Entonces, yo lo diagnostico, tomo biopsia, revisamos con patólogo qué tipo de cáncer es, se hace algo que se llama estadiaje, que es una clasificación de cada tipo de tumor, tiene su clasificación, lo estadias y ahí ves cuál es su tratamiento. Puede ser un tratamiento quirúrgico, puede ser un tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, o puede no recibir tratamiento por las condiciones también del paciente. Entonces, sí es como encaminar la enfermedad, o sea, esa es mi labor, no solo el diagnóstico, no solo el, el tratamiento quirúrgico, que es lo que más hago, tratamientos quirúrgicos, o sea, cirugías para la erradicación del cáncer, pero en general lo que el oncólogo quirúrgico, que es mi área en específico, es eso, tratar de diagnosticar, estadiar, que es darle su clasificación y, y ver hacia dónde se dirige el tratamiento específico para cada paciente, cada tumor. O sea, todo un proceso complejo es lo que ve el oncólogo. Y ahorita mencionas una palabra, tumor. Me gustaría partir desde ahí, digo, para los que no Okay, somos especialistas. vale. De entrada, un tumor siempre es igual a cáncer, porque yo he oído que tumor benigno, Exacto. tumor maligno, eso lo he oído. Y un tumor que es necesariamente es una bolita, una acumulación de células, o qué es un tumor desde ahí. Exacto. Excelente pregunta, porque sí, es muy confuso porque a veces, pues obviamente hablamos un poco técnico o al referirnos con los pacientes, no, pues es que tiene un tumor, ¿no? Y los pacientes ya lo hacen como igual a cáncer, ¿no? Entonces, un tumor, por definición, es un aumento de volumen celular anormal. O sea, cualquier aumento de volumen en forma de masa, en forma de tumor, así como tal, pues es un tumor, es una proliferación celular, por así decirlo. ¿De qué depende de que sea benigno, maligno? Pues del tipo de células que provenga, algo que se llama desdiferenciación de las células. ¿Por qué? Porque un tumor benigno muchas veces son tumores que se acercan mucho a una célula de donde provino. Entonces, ¿a qué me quiero referir esto? Entonces, por ejemplo, uno de los tumores muy comunes y que pues casi no pasa nada, se llaman lipomas. Son unos tumores es una lesión que es igualita a la grasa. O sea, es casi grasa que creció de más. Entonces, ese tumor obviamente es benigno. ¿Por qué? Porque las características están iguales casi a la grasa. Entonces, no tiene potencial de mandar células de crecimiento rápido. Entonces, se parece tanto a la célula que la originó que eso es lo que le produce la benignidad. Los tumores malignos normalmente es cuando un tumor se hace diferente a la célula que la originó. Entre más diferente, hay clasificaciones, entre más diferente sea a la célula que la originó, tiende a ser más agresivo, a crecer desmedidamente, y eso es lo que le confiere la malignidad. Entonces, como bien lo dices, un tumor benigno, pues es un tumor que no tiene un potencial de cáncer, es un aumento de volumen que muchas veces se puede resecar, quitar y se termina el problema. Y hay otros que pues tienen esta como tal clasificación de cáncer, ¿no? Dependerá del tipo de célula, pero sí esa es la diferencia como tal. Entonces puede ser cualquier crecimiento, es un tumor, y ahí ya es mi papel investigar qué tipo de tumor es, como tú bien lo dices, benigno, maligno o de dónde provino. Es una buena señal de, oye, no todo es, si es Sí, tumor, no, no es de espantar necesariamente que ya es un caso fatal. sí, no, Y pero tampoco es de dejar, claro, porque sí es una parte muy común de decir, oye, ¿y cuánto tiempo tiene eso? No, pues 5 años, pero como no me pasaba sí, nada, sí, sí. no, ahí lo dejé. Entonces, sí, independientemente que pueda ser algo benigno, yo creo que sí es muy importante, pues descartarlo, o sea, Claro. porque sí llega a pasar eso y ya las enfermedades se vuelven un poquito mucho más complejas. Oye, y en ese sentido, siempre es visible o se siente, siempre es como, yo asocio en mi mente tumor y, es que siento una bolita. Siempre es así de se Ajá. siente, se ve, duele, o puede que alguien tenga un tumor y ni siquiera esté enterado.
ese es uno de los problemas mucho de los tumores. Los tumores no duelen Ok. en general. Los tumores, como es un crecimiento de celular, normalmente no duelen. Los tumores, el cáncer puede llegar a doler demasiado. Son en etapas avanzadas, con invasión a otras estructuras, hueso, nervios o alguna otra cosa, y ahí es donde puede provocar demasiado dolor. Pero ahí está el tema, que en los iniciales pueden ser tumores muy pequeños, que no se detectan. Muchas veces, por ejemplo, uno de los principales en mujeres, cáncer de mama. Ujú. Entonces, muchos, hablan de la prevención del cáncer de mama, ¿no? Como dices, no, pues que se revisen para ver si se sienten y esto. Esa parte, así te lo explico, por ejemplo, un tumor de mama, para que lo sienta un experto, o sea, alguien que se dedica a tocar tumores, a revisar mamas diario, a esto, puede apenas sentir un tumor más de 1 centímetro. Entonces, una mano especializada en un tumor de 1 centímetro, a lo mejor lo puede sentir él o a lo mejor no. Entonces, en ese tipo de situaciones, ahí es donde la prevención va a su máxima expresión. No necesariamente se tiene que sentir para tú ya tener un tumor. Entonces, como bien lo dices, puede ser que diga, no, pues es que ya es evidente, ¿no? Pero eso ya estamos hablando de otra cosa, no estamos hablando de prevención. Entonces, Claro. muchas veces es importante, por ejemplo, cáncer de mama, todas las mujeres, después de 40 años hay que hacerse su mastografía. La mastografía es un estudio que nos puede detectar tumores de menos de 3 milímetros. Entonces, sí cambia mucho y hay mucha diferencia entre los estudios y entre, por ejemplo, autorrevisión o tú como tal revisando. Entonces, muchas veces nos tenemos que apoyar en este tipo de estudios. Repito, cáncer gástrico, no vas a sentir nada porque está dentro de ti. Entonces son muchas cosas que tienen que ser más preventivas que tú tratar de darte cuenta, porque Ok. es complicado, es complicado. Cada uno puede dar unos síntomas más, menos, pero en general los que son como te digo, las etapas tempranas normalmente no dan síntomas, no dan molestias, el paciente no lo detecta, entonces, y esas son las mejores etapas para que al paciente le vaya mucho mejor. Entonces, como tal decir, oye, ya me siento una bola en el brazo muy grande, pues es algo que a lo mejor esto ya está avanzado, entonces si no necesariamente se tiene que sentir o se tiene que hacer esto. Entonces, por eso la prevención es importante en la mayoría de los tumores, en los más prevalentes, que son los más comunes. Oye, ahorita me gustaría obviamente entrar entonces en el tema de prevención, que me queda que es lo claro, pero mencionabas, Claro, en claro. mujeres después de los 40 hay que hacerse Ujú. este estudio. Claro. En hombres hay también algo equivalente después de alguna edad. Sí, mira, hablando, por ejemplo, en general, por ejemplo, cáncer de mama, cáncer de próstata, son los tumores respectivamente en hombre y en mujer, más comunes. Entonces, la prevención pues se tiene que iniciar pues tempranamente. En mujeres, por ejemplo, la mastografía es un estudio mandatorio que todas las mujeres se tienen que hacer después de los 40 años para la detección temprana del cáncer de mama. Mm. Entonces sí es muy, muy importante porque actualmente en México y en el mundo es el principal cáncer que afecta a mujeres. Entonces, sí con una buena prevención en otros países donde la prevención es mandatoria, sí tienen muchísimo mejores resultados, tanto en sobrevida, en las cirugías, en los tratamientos, y viven mucho más tiempo. Entonces, sí es algo súper, súper, súper importante. Por ejemplo, en hombres, próstata, es muy importante porque es algo como que el hombre, y es muy común en México y en las sociedades, que es como el hombre, pues no va al médico porque es el Mm. hombre, ¿no? No Ujú. necesita que lo revisen, no necesita que se le hagan estudios. Entonces es muy importante, por ejemplo, en el hombre, la manera de la prevención es pues tanto su revisión con el urólogo, con algún médico especializado o
con antígeno, se llama antígeno prostático, es un marcador el cual es que detecta unas sustancias que libera la próstata que pueden llegar a ser normales, pero la elevación sí nos pudiera llamar de cáncer. Entonces sí es importante, por ejemplo, en esos dos, ese tipo de prevenciones, tanto hombres y mujeres, ese tipo de prevención. Obviamente hay muchísimos. Cáncer cervicuterino también, es el papanicolao, la colposcopía, todas las mujeres que tienen vida sexual activa, después del inicio de la vida sexual activa hay que hacerse igual su papanicolao, que es una citología, que es tomar células ahí del cervix, del cuello de la matriz, como tal conocido, y ahí nos pueden dar cambios en las células que se pueden prevenir antes de llegar al cáncer. Entonces también son muchos estudios, dependiendo del área, que sí son muy importantes para atender y para prevenir todo este tipo de enfermedades. Ahorita tocaste un tema que me parece muy interesante como traerlo al lugar porque mencionabas, oye, los hombres no nos gusta o a lo mejor ego, y yo creo que Sí. pasa tanto en hombres, mujeres, que ir al médico es aceptar que somos vulnerables, aceptar que algo está mal, ¿no? que estamos mal, que ir a confesar claro. incluso que tenemos malos hábitos quizás, o sea, es una forma pues, bastante vulnerable de las personas y creo que por eso, pues por pena, pero Sí. esa pena te puede llevar luego a algo que puede ser catastrófico. Y ahorita también de lo que decías, te quería preguntar, ¿cada año hay que hacerse este tipo de estudios? Porque mencionas después de los 40, pero ya es cada año y es como acostúmbrate a hacerlo recurrente o cada Sí. 5 años, cada año. Cada año. Por ejemplo, la mastografía sí, es que, mira, muchas veces, o sea, esas políticas se llaman, o sea, son políticas de prevención. Obviamente todos los gobiernos, todos los sistemas de salud a nivel mundial tratan de ver el costo-beneficio de los estudios para la detección. Se ha demostrado, somos personas, entonces se ha demostrado que si no se hace estos tipos de estudios así, perdemos. Por ejemplo, un tumor a lo mejor no crece en un año al otro año, ¿no? Pero si no hacemos ese hábito, si no hacemos esa prevención de esa forma, la gente se pierde, lo deja de hacer, se le olvida, dice, no, creo que ya lo hice, pero no me toca. Entonces, sí pasa eso. Entonces, sí hay muchos estudios que a lo mejor, como tú lo dices, a lo mejor no es necesario cada año. Pero si no se hacen esas prevenciones, se han visto los estudios que la gente pierde el seguimiento, se le olvida, lo olvida de su mente y no se lo vuelve a hacer. Entonces, muchos estudios han demostrado que, por ejemplo, esa periodicidad, por ejemplo, la mastografía, puede ser que la pueda hacer cada 2 años, puede ser, pero si se pierde la periodicidad, si se pierde como la rutina, se pierde el seguimiento. Entonces, sí es muy importante en ese tipo hacer el seguimiento así para estar conscientes y estar en eso. Y se ha visto, obviamente, se hace en todos los países del mundo, en los países desarrollados obviamente más, que han visto que eso ayuda muchísimo a la prevención, muchísimo en ahorro de gastos, hablando de finanzas, de gastos tanto gubernamentales como personales. Obviamente no estamos hablando de un estudio que te puede costar una cierta cantidad, que te puede prevenir algo mucho más complicado, mucho más tratamientos, mucho más prevención y una vida mucho más larga. Entonces es ganar, o sea, es prevenir la enfermedad, tomarla en una etapa muy temprana, ahorrarle dinero a los gobiernos, a las personas, y al final de cuentas lo más importante es que el paciente le va mucho mejor, entonces tiene mucha mejor esperanza, mucho mejor resultado. Entonces sí, estas políticas y la prevención es súper importante. Yo creo que es una de las carencias muy importantes que tiene este país. Ok, no, tomado nota de hacer el hábito, tratar de que sea un año, oye, no fue el año y medio, pero o sea, que sea constante. Pero Creo sí que claro. me quedo con el mensaje, está muy claro. Y entonces, a ver, hablando de prevención, creo que una pregunta que ahorita muchos que nos estén escuchando van a tener,
Y aquí creo que hay, no sé si cantidad de mitos o todos son realidad. Entonces, ¿qué es lo que causa el cáncer? Y te pregunto porque Ok, haciendo búsqueda rápida en internet, pues empecé a encontrar, pues te asustas. Ahora sí que prácticamente no respires porque si no te puede dar cáncer. te da Oye, que cáncer, claro. alimentos enlatados, los celulares, o sea, por todos lados empecé a ver. Me Andan metí a la buscando. Ajá, página de americana de la Asociación de Cáncer, no sé el nombre exacto, y pues, había un ajá. listado enorme de cosas que dije, entonces, Sí, claro. ¿por dónde, qué es lo que causa principal o qué podemos intuir ahí? Bueno, como tal, el cáncer lo podemos dividir en tres partes, ¿no? Que puede aparecer. Una parte que se llama genética, una parte genética, sí, una parte genética del cáncer que no es la mayoría, gracias a Dios, que Ujú, no es la ujú, mayoría. sí. Esta parte genética la estamos llamando una parte que podemos encontrar un gen relacionado a que nos puede dar el cáncer. Entonces, pues puede ser transmisible a través de tus familiares, de tus papás, tus tíos, tus primos. Hay otros factores que se llaman familiares, que puede haber una predisposición mayor al cáncer por algunos hábitos, algún tipo de cosas. Se está viendo que en tu familia pasa eso, pero no hay una causa demostrada como tal. Y hay el otro tipo que se da, que se llama de aparición nueva. O sea, que no, tú no tienes antecedentes que en tu familia haya cáncer, que, que haya alguna prueba genética que lo determine. Entonces, ese es la mayoría de los factores, ¿no? O sea, la mayoría del cáncer es esporádico, así se llama. Entonces, cerca del 70% de los pacientes que tienen cáncer apareció de nuevo, nadie en la familia tenía, y ahí es donde la gran mayoría de cáncer es donde se dirigen los tratamientos, y los otros, pues te digo, se dividen en factores familiares que te pueden asociar a algún tipo de cáncer o factores genéticos que determinadamente te va a dar cáncer. O sea, hay enfermedades que las tienes e indiscutiblemente te va a dar cáncer. Y eso es algo genético que eso no se puede prevenir, estamos de acuerdo. Hay maneras de Claro. prevenirlo, el cáncer de esas enfermedades, pero ese factor o esa parte genética que tú tienes, no. Entonces, como tú bien ya te Ujú. instruiste, hay factores modificables y no modificables. ¿Sale? Hay algo que tú no puedes cambiar, o sea, tú no puedes cambiar tu genética. Ujú, ujú. Si tu papá tiene una enfermedad se llaman autosómicas dominantes y normalmente te la pasan a los hijos, entonces tú como tal, tú no puedes cambiar ese gen Ujú, que ujú. probablemente te dé cáncer. Hay unos Ok. que es indiscutible que te pueda dar cáncer, hay otros que puede ser o no. Entonces, en ese tipo de cosas, pues tú no puedes hacer nada. Son factores no modificables que tú no puedes hacer un cambio. Pero Ujú. muchos otros son factores modificables, que es donde la mayoría de la gente cae. Esos factores genéticos son poquitos y no es la gran mayoría del cáncer, son algunos casos. Entonces, en los modificables, pues como ya lo hemos visto y como hemos hablado, las enfermedades, la diabetes, la exposición a radiaciones ultravioleta, que es el sol, Ujú. el tabaquismo, alcoholismo, bla, 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 bla. O sea, todos estos factores sí nos pueden prevenir el cáncer, porque hay factores determinantes. Por ejemplo, como bien lo decías, los embutidos, ¿no? Te puede dar cáncer de colon como tal. Sí es uno de los factores de riesgo. No significa que porque comas embutidos te va a dar cáncer, pero con factores, con tabaquismo, con diabetes, con esto, entonces aumenta tus posibilidades. Con una vida sedentaria, sin ejercicio. Eso también se ha demostrado mucho que dentro de los factores modificables, un buen estilo de vida, una vida sana, una vida con ejercicio, pues te puede ayudar a prevenir algún tipo de cáncer o pues a lo mejor no prevenir, pero sí que sea un poquito diferente, ¿no? O sea, como la evolución.
Entonces sí son factores muy importantes y como tal, pues tampoco estigmatizar todo, porque como dices, si te pones a buscar, pues hay muchísimas cosas, ¿no? Muchísimas cosas que son determinantes o no, o se ven muy asociadas, pero sí es muy importante, por ejemplo, eso de los hábitos, por ejemplo, el fumar. El fumar se ha visto más de 20, 30 tipos de cáncer diferentes que están Órale. completamente relacionados. Por ejemplo, el primero, cáncer de pulmón, cáncer de vejiga, cáncer de cavidad oral, cáncer de laringe. Entonces, hay muchísimos que están completamente asociados al tabaquismo. Entonces, ahí sí son factores completamente modificables, ¿sale? Entonces, sí estamos hablando de algo que pues, no puedes cambiar la genética, pero sí puedes cambiar no fumar, ¿no? Claro. O no consumir este tipo de productos procesados todo el tiempo, ¿no? Entonces, sí son factores que sí podemos prevenir muchas enfermedades con buenos hábitos en general. Uno, para ser muy directo, que te quiero preguntar, que intuyo, ahora sí que armando el rompecabezas con las que dices, ¿la obesidad Sí, estaría claro. asociada? Sí, ok. Sí, está muy asociada. Sí, la diabetes, la obesidad, están asociadas a todo este tipo de enfermedades. Como tal, o sea, la diabetes es una enfermedad metabólica. Entonces, es de la glucosa que no se transporta bien, bla, bla. Y la obesidad como tal se convierte en una precursora, una de diabetes, precursora de otro tipo de enfermedades como hipertensión, algunas otras cosas, y obviamente también factores hormonales, hay muchísimo factor hormonal, el aumento de grasita o tener mucha grasita se convierte en un órgano como tal, ¿eh? Se convierte en un órgano endocrino y produce hormonas y hay un cambio metabólico, o sea, sí hay muchas cosas asociadas a cáncer por obesidad, también, sí, claro, es una de las enfermedades pues, del siglo XXI Ujú, ujú. que pues es ya una epidemia como tal y un problema de salud pública importantísimo y claro, se ve asociada a muchísimas cosas, a enfermedades cardiovasculares, a cáncer, que es ahorita lo que como tal pues son las enfermedades que pues están matando a la gente, los Ujú. infartos y el cáncer. Ahorita es lo que más mata gente. Entonces, pues sí es muy importante también la prevención y obviamente tratarla como tal, la obesidad. Oye, parecería que este episodio pues es para espantar, pero no, justo es para lo que has mencionado repetidas veces para prevenir, Sí, claro. pero en un escenario ya, digamos, tardío. Alguien trae sus malos hábitos y se le detecta. Me imagino que dependiendo el tipo de cáncer y el momento de la detección va a ser diferente, pero si te pudiera preguntar, oye, si a alguien se le llega a detectar si existe un índice de supervivencia, una probabilidad o no, ¿sabes qué? Ya es algo muy delicado o depende de la etapa. Yo estaba Ujú. leyendo hace rato cuando estaba investigando y me salió una palabra que yo no la entendía al principio, pero era algo así como metástasis, que si Ah, ok. avanza mucho, luego se empieza a ir a muchos órganos y oye, esto puede ser muy complejo. Pero retomando la pregunta es, si se detecta a tiempo, ¿algunos o todos son manejables o curables? Depende. Hay tumores mucho más agresivos, hay tumores, pues que sí, el pronóstico puede ser bastante malo. Obviamente, cada tumor es un mundo como tal. Tienen un tratamiento, tienen una etapificación. Eso que tú leíste se llama etapificación. Normalmente, como te digo, como son tumores sólidos, nosotros los dividimos en algo que se llama TNM, que se llama tumor, nódulo, que son ganglios linfáticos, y metástasis, que es la otra palabra que mencionabas. Y ahorita te explico a qué se refiere cada una. Entonces, tumor es como tal el tumor, cómo lo podemos medir, cómo lo podemos clasificar. Entonces, normalmente, pues cada tipo de tumor, te digo, hay tantos que cada tipo de tumor tiene su clasificación. Entonces, no todas las clasificaciones son iguales. Entonces, viendo cómo está el tumor primario, viendo cómo están los nódulos, que son los ganglios regionalmente, entonces podemos dividir las enfermedades, como tú bien los decías, en etapas tempranas que normalmente, voy a generalizar, que no es tanto así, pero
pero para que sea un poquito más fácil, en etapas tempranas que las podremos evaluar como entre 1 y 2. Entonces son las etapas tempranas que normalmente puede ser que estemos hablando de un tumor que no sea ni tan invasivo y que no esté como regionalmente. Entonces sería como algo más confinado al órgano, o sea, como mayor comprensión, ¿no? Entonces, una etapa temprana, nosotros nos referimos a cuando está confinado un órgano, nada más, al órgano que lo originó, ¿no? Por ejemplo, mama, solo está en la mama y no hay otra afección. Y, por ejemplo, las etapas 2 avanzadas o 3 porque dentro de estas hay subclasificaciones, 2A, 2B, depende el tipo de tumor, ¿no? Entonces, por así decirlo, las 2 altas o las 3, las podemos clasificar como localmente avanzadas. Entonces, las localmente avanzadas hablaríamos de algo que sería como algo regional. Entonces, por ejemplo, en mama, tienes en el tumor en la mama y tienes afección en la axila, que son los ganglios que pues están inmediatamente. Entonces puede ser que tengas enfermedad tanto en la mama y en la axila. Entonces esa enfermedad la llamaríamos como una locorregionalmente avanzada, ¿no? O sea, no solo está confinada al órgano, pero tampoco nos vamos a la otra clasificación, que es la etapa 4, que sería la metastásica. ¿A qué nos referimos metastásica? A que invada a otros órganos a distancia por células cancerígenas. El cáncer, al final de cuentas, ahorita se está tratando o se está haciendo como una enfermedad sistémica. Muchos años se ha tratado como una enfermedad como del órgano, pero en general se tiene que tratar como una enfermedad sistémica. ¿Por qué? Porque ya se han detectado, hay nuevas técnicas que se llaman biopsias líquidas, que a través de la sangre podemos identificar células de tumor. Entonces, es una enfermedad que se encuentra en todo tu cuerpo en general, ¿no? Entonces, es algo complejo, pero, por ejemplo, por eso muchas pacientes o pacientes pueden tener esto que se llaman metástasis, que son a través de hematógenas o hay otros tipos que se extienden hacia otro órgano y lo afectan con ese tumor. Entonces, ese sí es una etapa 4, es una etapa avanzada y depende también el tipo de tumor, como la pregunta decías que, bueno, ya si me dicen tengo una etapa 4 con metástasis, ya valió. No necesariamente, ahí te digo, se tiene que individualizar cada tipo de cáncer. Hay muchos que aunque tengas una etapa avanzada, se puede operar, se puede hacer el tratamiento. ¿Por qué? Porque son muy específicos. A veces sí se pueden quitar, se pueden resecar, se pueden quemar con radioterapia, se pueden hacer esto. Podemos hablar de sobrevidas. Las sobrevidas mucho es lo que hablamos nosotros en cáncer. ¿Sale? Los importantes, hablamos de sobrevida, de cuánto va a vivir un paciente que tenga esta enfermedad, con la clasificación que ya vimos, del 1 al 4, cuánto es la esperanza de vida en la mayoría de los pacientes. Como tal, no hay una regla, pero sí en muchos estudios que podemos saber, ¿sabes qué? Estos pacientes viven este tiempo, con estos tratamientos, para ofrecérselos. Entonces, eso sí se tiene que súper individualizar, porque te digo, puede haber etapas 3 que sean muy agresivas, o puede haber etapas 4 que pueden ser hasta quirúrgicas, tratables, y puede llegar a un periodo grandes de 5 años. Normalmente, para hacer como el contexto, los cánceres se hablan de 5 años, o sea, la sobrevida en casi todos los estudios, en todo hablamos de 5 años. Entonces, 5 años es una muy buena sobrevida en cáncer. Obviamente depende de qué tipo de cáncer. Hay cánceres, por ejemplo, tiroides, que puedes vivir 20 años y tienen muy buen pronóstico, y hay otros páncreas que 2 años es mucho. Entonces cada uno es muy, muy, muy individual por las características per se del tipo de tumor. A ver, algo que creo que estoy hilando muchas cosas es, de entrada, ya mencionaste hasta el cansancio, prevención. A ver, no lleguemos a eso, pero luego detéctalo lo más rápido posible hasta los estudios para que no llegue a esta etapa 4 y creo que lo peor que podría hacer alguien es, como en todas las áreas, meterse a internet, medio investigar y se va a meter, yo creo que más pánico de tanta información y va a decir,
pues tú ya no tienes salvación y ahorita usaste una palabra, hay que individualizar cada caso, revisarlo y por ahí va. Sí, claro. Y, 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 ajá, y bien, como dices, ahorita pues, obviamente vivimos en el mundo de la información, ¿no? Todo el mundo se puede sentir experto en un área leyendo dos revistas o dos artículos, o bueno, tan siquiera fueron artículos, ¿no? Dos comentarios o algo de, hasta en Facebook, redes sociales. Hay gente que se siente experta de, oye, es que a mí me dio cáncer y como tú tienes eso, te va a ir bien. Pero digo, o sea, no se puede, no se puede así. ¿Por qué? Porque se individualiza. O sea, porque me han tocado muchos pacientes en el hospital que dicen, no, pues es que yo tengo cáncer igual que él, ¿no? No, o sea, no, aunque sea el mismo órgano, a veces ni siquiera es igual, es muy diferente el tratamiento. Entonces, sí, lo más importante como tal no es hacer como obviamente tienes que investigar, ¿no? Si tienes una enfermedad o te claro. diagnosticaron algo, pues lo tienes que investigar y leer, pero yo creo que sí se tiene que tomar con ciertas reservas. ¿Por qué? Porque es un tema que es complejo y no se puede entender tan fácil. ¿Por qué? Porque si tú lees y dices, no, pues la sobrevida es malísima, ¿no? O muy mala. Entonces ya me fue muy mal. Pero al final de cuentas, eso es lo que, a eso estamos nosotros dedicados. Nosotros estamos dedicados a ese estudio y a ver cuáles son las posibilidades de tratamiento, de sobrevida, de periodo libre de enfermedad, de qué tratamientos. Entonces, sí, eso de que lo busquen en internet es súper, súper común, pero sí, al final de cuentas, yo creo que no nos lleva a algo bueno. ¿Por qué? Porque no vas a poder hacer una evaluación. O sea, sí lee de la enfermedad, sí lee de eso, pero no vas a poder como dimensionar o saber cómo te va a ir o cómo está si no lo ves con un especialista. Ya está clarísimo. Algo adicional que creo muy relacionado a esto es, como en todas las otras, muchas otras áreas de la medicina, me imagino que encuentras, y de la medicina y de las finanzas y de muchas cosas, pues o charlatanes o productos milagro. Supongo que en esta área en el cáncer, que es un tema súper delicado, también ha de existir. Es mi Sí, duda genuina. Existen, no, ni vayas con el médico, en internet te venden estas pastillitas o te venden este ujú. té. Eso existe y ahí yo me ampliar un poquito tu opinión de qué hacer. Sí, es muy común. Obviamente, a veces es la desesperación, el desconocimiento, son muchas cosas. A veces, por ejemplo, puede ser que un paciente esté con varios médicos que no haya podido diagnosticar, que no sepan qué tiene, que hayan tardado en el diagnóstico, y pues el paciente se puede, pues, desilusionar, desesperar, Ujú. tratar de buscar una salida, porque como tal dices, bueno, o sea, ya estoy con varios médicos y no me han podido resolver o no he podido llegar a algo, entonces sí puede llegar. Es común el uso de este tipo de medicamentos milagro, de sustancias, de cosas, y es algo que yo en mi práctica médica les digo mucho a los pacientes. Los tratamientos del cáncer son básicamente tres. Puede haber más, pero básicamente son tres. O la cirugía, que es a lo que yo me dedico, el tratamiento con quimioterapia, que el quimioterapia ahorita es un abanico enorme, que son medicamentos pues que están dedicados hacia el tratamiento del cáncer, unos que se llaman tratamientos blancos, que ahí ya son un poquito más especializados, hablando de algún tipo de mutaciones en el tumor y todo esto. Entonces sí es un área muy grande, tanto la quirúrgica como el tratamiento con quimioterapia y el tratamiento con radioterapia, que también es un tratamiento que pues mucha gente no conoce, desconoce, que Ujú. es el tratamiento a través de ondas electromagnéticas para la eliminación del cáncer. Entonces, esos tres son los pilares de la oncología. Entonces, siempre les digo eso, o sea, si no es quimio, si no es radioterapia o si no es una cirugía, pues cualquier otro tratamiento, pues no es oncológico, no está para esto. Entonces, pues no te va a servir. ¿Por qué? Porque obviamente esto se ha estudiado durante muchísimos años, el tratamiento con quimioterapia, con radioterapia, estudios y estudios, comparación Ujú. de unos tratamientos con otros, dosis con unas con otras.
cirugías, una cirugía con otra, o sea, es algo que está súper estudiado y es algo que nos basamos, que es el estudio científico. Entonces Claro. nosotros nos basamos en eso, en estudios científicos. Lo único malo de la medicina es que no somos científicos por eso, porque no podemos reproducirlo, no podemos hacer leyes, ¿sale? No puedo decir, oye, a este paciente le doy este medicamento y todos se van a curar, o sea, no podemos hacer leyes como la física, Claro. o creo que en finanzas hay leyes, ¿no? Pues sí hay ciertas relaciones y sí hay ciertas causas de si Ajá, haces esto, pasa esto, ajá, o sea, también, no como tal, pero o también sí hay eh, o sea, sí hay reglas, yo diría más que leyes reglas, de, ok, por eso, sí, porque en sí, la sí. física hay reglas, ¿no? O sea, Ujú. la gravedad y bla, 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 ¿no? Que son inamovibles, ¿no? Pero, por ejemplo, en la parte de la medicina no. Entonces nosotros nos vamos en el dato científico, tratamos de hacer lo más reproducible para que le vaya mejor a los pacientes, porque no es una regla. Entonces, ahí es donde entra la complejidad de los tratamientos. Entonces, estos productos milagros es como de, oye, pues tienes una enfermedad, otra enfermedad, o cualquier enfermedad y te dan el mismo medicamento, pues es algo que pues no tiene pues relación. ¿Por qué? Porque tú cuando lo sabes estás hablando de que te digo que hay más de 100 tipos de cáncer y Sí, que le claro. vas a dar un medicamento y con eso se van a curar todos. Entonces ahí llega el punto que pues sí es, como dices, charlatanería como tal. Ahorita me hiciste recordar, no me acuerdo en dónde, en la calle, con una camioneta estaba ahí con una bocina y estaba Ajá. enunciando todo lo que curaba para el cáncer, para la diabetes, Diabetes, para el sobrepeso, cáncer. para y eran 50 cosas. No me acuerdo qué era, si eran unas pastillas, eran unas hierbas, no me acuerdo, pero Sí, se oía mágico, o sea, y había gente, o sea, filas. Pues sí, si dices 50 enfermedades, pues tienes una, ¿no? alguna le va a dar, O ¿no? algo. Ajá, claro. Sí, claro. Sobrepeso, depresión, una Sí, claro. barbaridad. Mira, la verdad es que nos has dado oro molido, mucha información, muchos mensajes me estoy llevando yo y creo que podríamos platicar 20 horas del tema del cáncer y Sí, no claro. acabaríamos, pero yo creo que más bien es informarse, prevenirse y me gustaría pues, algún mensaje de cierre y también ya también para finalizar tu mensaje y si te pueden encontrar, si tienes tus redes o algún consultorio, los vamos a poner aquí en la descripción, pero también dinos si hay alguna información de cierre que quieras agregar. Pues bueno, o sea, como ya repetidas ocasiones lo dije, pues el cáncer es algo muy extenso, es una enfermedad de muchos órganos, de muchas situaciones. Entonces, sí es muy, muy importante acercarse a un experto, a cirujanos oncólogos, que tengan toda la capacitación, que tengan el reconocimiento, que tengan los consejos. ¿Por qué? Porque sí es importante como tal, pues la salud, ¿no? Yo creo que es una de las partes muy importantes pues de la vida, ¿no? O sea, yo creo que es una de las bases, sin eso pues no podemos hacer lo demás. Obviamente el dinero es muy importante, pero la salud no es algo que no se puede quitar nunca y hay que cuidarla lo más que podamos. Entonces, sí dejar el mensaje de pues la prevención, acercarse al médico. Si tu familia, por ejemplo, dice, oye, tengo antecedente de que mi tía, mi prima tiene cáncer, tratar de acercarse con un médico, con un médico especializado Uh en -huh, uh -huh. cáncer, tratar de hacer una orientación, pacientes, tratar de hacer esto de la prevención, es muy importante. Si ya tienes el diagnóstico, pues tratar de acercarte, porque muchas veces el médico trata de tratar a los pacientes que no es su especialidad y ahí es cuando entran un poquito los temas. Entonces sí, yo creo que es muy importante, si ya tienes la enfermedad o tienes una alta sospecha de la enfermedad, pues acercarte a un oncólogo para que te haga la revisión, la tipificación y todo para que pues recibas el mejor tratamiento posible. Claro, la prevención pues es la base, evitar los hábitos que pues nos pueden Uh llevar -huh. al cáncer, como pues los modificables, el tabaquismo, alcoholismo, bla, bla, bla. Entonces, trata de llevar una vida sana
Y pues nada más, ¿qué más digo? Son muchísimas cosas, pero sí, como cierre es muy importante eso, acercarse a un médico, con todas las de la ley, que tenga Ujú. todo bien y pues nada más, y tratarse, porque sí, como una parte muy importante que decías, que la gente se siente muy vulnerable en el Sí. médico. Es como algo que, no, es que si voy, estoy perdiendo en lugar de ganar algo. Y yo veo todo lo contrario. Al ir al médico, no es que te preocupes o te sientas mal. Es lo que les digo, tú ocúpate de lo que tú Ujú. tienes, ¿no? No te preocupes, ocúpate. Si necesitas ir al doctor, a la consulta, un tratamiento, un diagnóstico, pues hay que hacerlo. Yo sé que a veces, pues sí, la parte emocional es muy importante, pero es mucho más importante la salud. Sí, sí, sin duda, creo que ese es de los mensajes pues, más importantes. Como todo, estás mal en finanzas, pues vas con el financiero. Estás mal en impuestos, pues contratas un Claro, contador. Esta es tu salud. Estás mal en salud o algo, pues creo que es obligado la visita al médico. Y claro, claro. ya para acabar, amigo, ¿dónde te encuentran? O ponemos aquí tu Sí, consultorio. ¿Qué si quieres ponemos? ponemos Va, ahí mi consultorio, mis teléfonos de contacto y todo para cualquier duda, consulta o lo que sea, pues se pueden comunicar y ya. excelente. Lo tendrán ahí en la descripción. Mucha información, amigo, muy valioso, pero de verdad te agradezco porque creo que la prevención, pues, qué mejor, ¿no? Prevenir para que no luego tengamos, ahora sí que lamentar. Y te agradezco mucho haber estado en grandes letras chiquitas y haber hecho un tema muy complejo, haberlo hecho muy evidente para todos. Dale, muchas gracias por la invitación. Un gustazo verte, amigo. Venga, Muchas pues muchas gracias. gracias a todos.